Hermanos, buenas noches. A través de este video quisiera comunicar un sentir que hay en nosotros como pastores respecto a la iglesia y especialmente a la iglesia Renacer. Digamos que el tiempo del coronavirus ha traído muchos temores. Trae temores financieros, trae temores de salud, trae temores por la incertidumbre de la situación que estamos viviendo. Pero hay un temor, personalmente hablando, hay un temor más profundo en todo esto, y es pensar que la iglesia olvide qué es ser iglesia o pierda de vista qué es ser iglesia en este tiempo. Esta semana, viendo noticias, porque es lo que más hacemos últimamente, vi una nota sobre la Eurocopa. El que hacía la nota decía con mucha solemnidad y con mucha tristeza: la Eurocopa no se va a poder hacer este año, se tiene que cancelar. Y lleva 6 décadas, este año era el aniversario número 60 de la Eurocopa, lleva 6 décadas haciéndose la Eurocopa y nunca había tenido que detenerse. Eso me hizo pensar en la iglesia. La iglesia lleva no solo décadas reuniéndose, la iglesia lleva siglos, la iglesia lleva incluso milenios reuniéndose, congregándose. La iglesia se ha congregado en medio de guerras, en medio de persecución, en medio de catástrofes naturales. La iglesia ha continuado reuniéndose y congregándose como el pueblo de Dios, representando el reino de Cristo en esta tierra. Y hoy, ahora, millones de creyentes no se van a congregar. Millones de iglesias locales no se van a reunir. Y eso debería alarmarnos. Sobre todo cuando uno empieza a escuchar, de hecho, publicaciones en Facebook o comentarios, cosas como, o frases como: bueno, pero no vamos a perder la salvación por no congregarnos, o ser cristianos más que congregarnos, o la típica idea de: si no nos podemos congregar, no te preocupes, tú eres la iglesia. Si tú te reúnes con tu familia en la casa, ahí hay una iglesia. Bueno, eso es falso, eso no es verdad. Y ese tipo de lógica es precisamente lo que me preocupa y por la razón por la que estamos haciendo este video. Necesitamos considerar qué es ser iglesia. Necesitamos considerar qué es una iglesia y qué se diferencia entre una reunión de iglesia y un grupo pequeño o una familia haciendo un devocional. Y puedo pensar en 4 cosas, 4 ideas que hacen de la iglesia muy específica, de la reunión de iglesia diferente a todo lo demás. En primer lugar, tenemos que pensar en la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del término griego eklesia, que significa literalmente congregación o asamblea. El uso histórico que se le ha dado a esa palabra es en cuanto a una congregación de personas. Es refiriéndose a una congregación de personas, a una asamblea de personas. De manera que una iglesia virtual no existe, porque no hay una asamblea de personas. Una sola persona no es iglesia, porque no hay una asamblea, no hay una congregación. Esa es la primera característica. La segunda característica es: ¿qué hace a esas personas iglesia? Listo, tenemos una congregación, tenemos un grupo de personas congregadas. Ahora, ese grupo, ¿qué lo hace iglesia? ¿Qué los caracteriza? Y la respuesta es que son creyentes. Una iglesia es un grupo de personas, una congregación de personas que son creyentes. Y la forma en la que demuestran que son creyentes es a través del bautismo. El bautismo es esa ceremonia a través de la cual la iglesia confirma que una persona es creyente. De manera que una iglesia es una congregación de personas bautizadas. Es una congregación de personas creyentes, que son parte del pueblo de Dios. Esa es la segunda característica. La tercera característica podemos pensarla en términos de las marcas de la iglesia y las ordenanzas de la iglesia. Porque la congregación de personas se reúne, estas personas se reúnen, ya hay una asamblea, todos son creyentes, son bautizados, perfecto. ¿Y ahora qué hacen? ¿Qué hacen ellos que los caracteriza o que los diferencia de un grupo pequeño o una familia reuniéndose a hacer un devocional? ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia y un grupo pequeño? Bueno, la diferencia está precisamente en las marcas de la iglesia y las ordenanzas que tiene la iglesia. Empecemos por las marcas. Las marcas son 3. Históricamente hablando, las marcas de una iglesia bíblica son 3.
En primer lugar está la predicación bíblica de la palabra de Dios. En segundo lugar, o la predicación correcta de la palabra de Dios. En segundo lugar está la administración correcta de los sacramentos o las ordenanzas. Y en tercer lugar está el ejercicio de la disciplina eclesial. Entonces, esas son las tres marcas de una iglesia bíblica. La iglesia es un grupo de personas que se reúne para escuchar la palabra de Dios expuesta, siendo predicada, para ejercer las ordenanzas y también para practicar la disciplina eclesial, una supervisión mutua, un cuidado mutuo entre creyentes. Entonces ahora pensemos en cuáles son esas ordenanzas. Bueno, las ordenanzas son dos, el bautismo y la cena del Señor. El bautismo es la práctica a través de la cual la iglesia local reconoce nuevos creyentes. La cena del Señor es esa práctica a través de la cual la iglesia local confirma quiénes son los creyentes. De manera que el bautismo reconoce nuevos creyentes, la cena del Señor confirma a los que ya son creyentes y los confirma una y otra vez. Entonces, la iglesia se reúne o es un grupo de creyentes, un grupo de personas bautizadas, reconocidas como creyentes, que se reúnen para escuchar la palabra de Dios siendo expuesta, se reúnen para reconocer nuevos creyentes, se reúnen para confirmarse entre sí como creyentes a través de la cena del Señor y se reúnen para supervisarse mutuamente, que es lo que llamamos disciplina eclesial. Eso no sucede en un grupo pequeño. Eso es característico de la iglesia. Y finalmente, un cuarto punto, es que podemos ahondar un poco más en lo que es una iglesia madura. ¿Qué es una iglesia madura? ¿Qué es una iglesia ordenada, como dice Pablo en Tito? Bueno, hay tres características de una iglesia madura o una iglesia ordenada. En primer lugar está cómo se relacionan entre creyentes. Esa relación se caracteriza de amor, se caracteriza por humildad, se caracteriza de paz, de unidad. Efesios 4, de pronto usted puede tenerlo en mente. Estar unidos, en un mismo sentir, en la misma mente, en un mismo corazón. 1 Corintios 1. Pero luego tenemos que está no solamente la unidad en cuanto a mi relación con mis hermanos, sino la unidad de la fe, la unidad de doctrina, la unidad de creencia. Nos reunimos como Iglesia Bautista Renacer, por ejemplo, creyendo las mismas cosas. Creemos en la Trinidad, creemos en la deidad de Jesucristo, creemos en lo mismo en cuanto a la salvación, en cuanto al Espíritu Santo. En fin, hay unidad de doctrina, hay unidad de fe, y eso es lo que presenta también Efesios 4. Y finalmente, es una congregación de personas que tiene pastores y diáconos, que son los oficiales de la iglesia. El apóstol Pablo le dice a Tito: te he dejado allí en estas iglesias en Creta para que pongas en orden lo que queda y nombres ancianos en cada iglesia. De manera que ellos ya eran iglesia, pero no eran una iglesia ordenada, eran unas iglesias desordenadas, necesitaban pastores. Entonces, una iglesia madura, una iglesia ordenada, es una iglesia que se relacionan entre sí con unidad, amor, paz, cuidado mutuo, pero también tiene unidad de fe y de creencias, de doctrina, y finalmente tienen guías, pastores y diáconos, que son los oficiales de la iglesia. Entonces llegamos a la definición de qué es iglesia, y la definición está en nuestra confesión de fe precisamente. Les voy a leer cuál es la definición de iglesia en nuestra confesión de fe. Creemos que una iglesia de Cristo visible se compone de una congregación de creyentes bautizados, asociados mediante un pacto en la fe y la comunión del Evangelio, la cual practica las ordenanzas de Cristo, es gobernada por sus leyes y ejerce los dones, derechos y privilegios que ella otorga la palabra del mismo, y cuyos oficiales bíblicos son pastores, de manera intercambiable conocidos como ancianos obispos, y los diáconos, cuyos requisitos, derechos y deberes son definidos en las epístolas a Timoteo y Tito. Como la iglesia es un grupo de creyentes que se reúne para cuidarse unos a otros, tener unidad en amor, en humildad, pero también en fe, necesitamos entonces un pacto y necesitamos entonces una confesión de fe. Y todo eso caracteriza a la iglesia local. Entonces el dilema en el que estamos ahora, hermanos, es ¿cómo la iglesia puede ser todo eso si no se congrega? ¿Cuánto tiempo vamos a pasar
sin celebrar la cena del Señor? ¿Cuánto tiempo va a pasar sin escuchar un sermón con la iglesia congregada? ¿Cuánto tiempo va a pasar sin que haya un tiempo de adoración como iglesia? ¿Cuánto tiempo va a pasar sin que usted pueda ejercer sus dones para cuidar de otros, para servir a otros en la iglesia? Realmente va a pasar tiempo. Y esta es la preocupación que tenemos. ¿Cómo durante este tiempo podemos perder de vista qué es ser iglesia? Entonces, tenemos algunas ideas, algunos desafíos, porque finalmente no podemos congregarnos, tenemos que someternos a nuestras autoridades en este momento. ¿Cómo podemos hacer para fomentar ese entendimiento de qué es ser iglesia en este momento? Bien, en primer lugar, tengan presente conscientemente de que nada de lo que hagamos en estos días como respuesta a la situación en la que estamos viviendo reemplaza el congregarnos. Les pido que tengan claro y en todo lo que hagamos, recuerden, nada de lo que hagamos en este tiempo reemplaza el congregarnos. Ni siquiera si usted recibe unos hermanos de la iglesia en su casa y estudian la Biblia y oran, ni siquiera eso reemplaza la iglesia. Eso no es ser iglesia. Y necesitamos recordarlo. Esto, nada de lo que hagamos, un sermón virtual, un tiempo de oración virtual, nada de eso reemplaza a la iglesia local. Nada de eso puede reemplazar el disfrutar de todos los medios de gracia que tenemos al congregarnos como iglesia. Segundo, oren porque podamos volver pronto a congregarnos como iglesia local. Hermanos, yo sé que en este tiempo hay muchas clases de oración. De hecho, le he pedido a varios hermanos que me den algunas peticiones de oración para estar orando por ellos. Y es notorio que hay muchas peticiones, como sustento físico, como que el Señor nos dé paz y tranquilidad en este tiempo, que aprendamos sabiamente a usar el tiempo que tenemos en casa y todo esto. Pero una oración que deberíamos tener como creyentes, como Iglesia Renacer, es que pronto podamos volver a congregarnos. Hermanos, no hay un privilegio más glorioso para nosotros como creyentes que congregarnos como el pueblo de Dios para representar con la autoridad del reino de Cristo a nuestro Señor en esta tierra. En realidad no hay un privilegio más grande. Y les pido que oren por eso, que oren porque podamos volver a congregarnos. Tercero, lean el pacto que nos une como miembros de la Iglesia Bautista Renacer y presten especial atención a los puntos que podemos hacer hoy, a pesar de que no nos estamos congregando. Hay puntos que no se pueden cumplir porque no nos estamos congregando. De hecho, un punto del pacto es: no vamos a dejar de congregarnos. En este caso tenemos que hacerlo. Pero hay puntos que podemos hacer sin necesidad de congregarnos. Y les pido que traten de hacerlo. Cuidarse unos a otros, llámense, escríbanse, pregúntense cómo están. Y no solamente con los que usted más conoce, sino piensen en aquellos que de pronto usted no conoce mucho. Aquellos miembros que de pronto no tienen una relación de amistad profunda. Búsquelos. Y busquen servirse unos a otros de alguna manera. Cuidarse unos a otros. Es el momento de demostrar esa unidad como iglesia, aun cuando no podemos congregarnos. Y finalmente, aprovechemos las estrategias tecnológicas que nos permiten, de alguna forma, mantenernos unidos. Vamos a tratar de enviar sermones, a tener tiempos de oración juntos. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, así que vamos a aprovechar al máximo esas herramientas. Aprovechémoslas, úsenlas. Pero no olviden que nada de eso reemplaza a la iglesia. Hermanos, que este tiempo no sea un distractor para olvidar qué es ser iglesia. Que no sea un distractor para perder de vista la importancia de la iglesia local. Más bien que sea un tiempo para anhelar y valorar la congregación. Que podamos desear con ansias ese día y que cuando nos volvamos a congregar como iglesia local,
podamos gozarnos, porque nuevamente estamos juntos como iglesia para disfrutar de todos los medios de gracia que tenemos por medio de ella. El Señor los bendiga.